nos deja practicar lo que él sembró. Y si hay algunos que están en contra de la ideología de él, pues él ya caminó, ya dejó semilla. Los que reciben, pues bienvenidos, y los que no, también hablamos del libre albedrío. Por eso yo digo que acá, si estamos recordando los 40 días del líder y comandante Hugo Chávez, porque fue importante para la humanidad. En el departamento del Quiché, en Guatemala, apoyó a mucha gente pobre. Dejó huella también allá. No así nomás venimos nosotros porque desconocemos la trayectoria, sino que nosotros palpitablemente y concretamente apoyó a mucha gente. Y como autoridad es un honor hablar y dar tributo a su energía sagrada. Lo decoramos, su energía sagrada, a través del Nahualcí, porque el Nahualcí es la energía de las grandes autoridades ancestrales que caminaron impartiendo justicia. Y ellos no se equivocaron, porque ellos se conectaban bien, porque no consumían alimentos artificiales, sino que es más, la gastronomía era más natural, la medicina es más natural, hasta la madre tierra proporciona todo. Por eso nosotros lo llamamos Madre Tierra. Procurador General de la República, decía yo al principio, el último Procurador General de la República en la modalidad que hoy conocemos, en el modelo que hoy conocemos de Procuración de Justicia en México, y por lo que dice la ley, entiendo, pero tú me explicarás, el primer fiscal autónomo, si no hay cambio en la Procuraduría, Así serías es. tú. Quien esté en el momento en que el Congreso declare que entra en vigor la Fiscalía, él será el fiscal general. Podría ser tú, podría ser la ley, podría ser quien esté. Si Jesús Murillo Caram se mantiene como Procurador General de la República, el tiempo que tome hacer las leyes secundarias y que entre en vigor la Fiscalía Autónoma, entonces en ese instante el Procurador se hace fiscal por 9 años. Sí. Si eso ocurre, supongamos que te quedas como Procurador y que eres el último Procurador y el primer fiscal. ¿No tiene algo, decía yo, algo de contrasentido apostar por un nuevo diseño de autonomía de la Procuración de Justicia y de la Fiscalía y dejar pasar 9 años para que realmente podamos tener una persona que provenga de un mecanismo de nombramiento distinto al que te nombró? 9 años es muchísimo tiempo para algo transicional. A ver, a lo mejor mi criterio lo vas a entender mejor si recuerdas cuál fue mi criterio en el 2008 cuando se ordenó la modificación del sistema penal. Yo peleé porque fueran 8 años de espacio para poderlo aplicar. Así me decían muchos, se nos hacen muchos 8 años. Pero ya cambiar todo el sistema. A mí se me hicieron cortos ya. Pues ya se cumplieron. De haber puesto 8, haber puesto 10 o 12. Es lo mismo, es una medida de seguridad, a mi gusto, inteligente del Congreso, para poder hacer un cambio adecuadamente, correctamente, con el espacio suficiente, porque va a ser enorme el cambio. Si a lo mejor no se ha podido captar en toda su dimensión lo que significa pasar de una forma de proceso al otro, pero aquí le vas a dar otra dimensión a la policía, le das otra dimensión a la Procuraduría, entonces Fiscalía, le vas a dar otra dimensión a los jueces, le vas a dar otra dimensión a los defensores de oficio, le vas a dar otra capacidad y otras funciones mayores. Y si le sumas a las demás reformas que se han venido haciendo, con la discrecionalidad que se le ha dado a los jueces, con el propósito claro de que esa discrecionalidad sirva para que cuando hay algún conflicto entre lo que dice la ley y lo que la justicia reclama, el paralelismo pueda darse en función de la interpretación. Y esa es la razón. Todas estas son cosas muy nuevas. 9 años, entonces dices, es tiempo suficiente para dar este otro paso, para hacer esta transición. Dentro de las cosas que van a ocurrir, además de tener de procurador a fiscal autónomo, se plantea también en la nueva ley un fiscal o una fiscal anticorrupción, también autónomo, que estará dentro de la Fiscalía Autónoma. Sí. Y ahí hay otro tema. Autonomía. Es tan autónomo como la Fiscalía, pero tiene un nombramiento directamente hecho del Senado. Él o la fiscal anticorrupción lo nombra solamente el Senado y queda dentro de la Fiscalía Autónoma. Sí. O sea, bajo el mando del procurador. Bajo el mando del fiscal. El fiscal, correcto. Bajo el mando del fiscal, pero nombrado por el Senado. Sí.
¿en algún momento el fiscal puede o no remover a ese fiscal autónomo? Sí, pero el nombramiento otra vez le compete al Senado. La remoción la puede hacer el fiscal autónomo, pero el nombramiento del Senado. Le compete al Senado. Vaya pasos, vaya... Ahí también tienen que aprobar la remoción del Senado. Lo puede hacer, pero lo tiene que aprobar el Senado. O sea, el fiscal puede decir, quito al fiscal anticorrupción, pero tiene que autorizarlo el Senado. En esencia es sustraer de la supeditación, digámoslo así, política, órganos de procuración de justicia, para dotarlos de autonomía frente a esos poderes que los nombran, pero que les dotan de autonomía. ¿Qué significa esencialmente la cuestión? O sea, Sí, significa más que eso. Porque esa autonomía la tiene la Procuraduría. Es decir, la ley ya le da autonomía técnica a la Procuraduría. No, tiene más significado. Es un país que se ha transformado. Técnica, pero bueno, el tema es un país que se ha transformado, en el que han crecido las facultades de control del legislativo. Hemos trabajado en eso durante mucho tiempo y con muchas reformas. Y que tenemos que adecuar esto también a eso. Es la participación del legislativo en la decisión fundamental de quien tiene un monopolio. Ya no es monopolio, pero sí tiene prácticamente toda lo que es la acción penal. Y entonces que requiere de un mayor equilibrio en la relación de poderes. Y esa es a donde va. Bueno, tengo muchos temas. Jesús Murillo Caram, déjame ir a otros asuntos que involucran tu tarea como procurador en este momento. Muy rápido, en la coyuntura que estamos viviendo. Dentro de las cuestiones que México hoy está observando, está la irrupción de fenómenos sociales, políticos y demás, como las llamadas autodefensas. El caso Michoacán y la circunstancia extrema de un Estado de la República que conduce a el gobierno a nombrar un comisionado especial para atender una problemática muy compleja, dominada por la delincuencia organizada, la fragilidad o lo fallido de las instituciones michoacanas y de justicia y demás cuestiones. ¿Qué piensa el Procurador General de la República, pues, de estas fórmulas de cierta excepcionalidad? A ver, la excepcionalidad la genera no la decisión, sino la realidad. Michoacán llegó un momento en que tenía un vacío de autoridades municipales. Ya no vamos a buscar las razones de por qué, pero eso sucedió. Se quedó sin autoridades municipales en una amplia región. El hecho de que no hubiera esas autoridades municipales generó que se fueran apoderando poco a poco, y la palabra es correcta, apoderando poco a poco, del manejo social, del manejo de la comunidad, de la reglamentación de la comunidad. Y pasaron de pedirle dinero, de ofrecerle dinero o protección a una autoridad, a pedirle dinero a la autoridad. Es decir, había ya prácticamente, se había tomado el control y se había roto sin duda alguna toda la estructura municipal de toda una región. Lo que hizo este gobierno es, primero, volver a poner pie en el lugar, regenerar la presencia de autoridad en términos constitucionales. Es decir, se tomó la facultad que da un artículo de la Constitución para cuando esto sucede, 89 fracción sexta, de poder hacer que la fuerza pública actúe de manera tal que pueda restablecer el orden. El fenómeno de las autodefensas, que está envuelto en muchas cosas, lo he dicho siempre, hay de todo. Hay gente de muy buena fe y de muy buena voluntad ciudadana, muy bien intencionados, que están buscando con esto una solución, pero que desde luego es producto de la excepcionalidad que generó la ausencia de esas policías constitucionales que vienen en la ley. ¿Cómo se va a corregir? Bueno, de momento tenemos que crear las condiciones para que otra vez la población pueda elegir correctamente a sus autoridades y esas autoridades legitimen sus fuerzas públicas. Y en ese momento vamos a resolver el problema de fondo. Sobre este momento que se vive, donde las autodefensas se convierten en un protagonista, una parte de este proceso, que son, entre comillas, legitimadas por el gobierno al sentarse con ellas, al incorporarlas, a legalizarlas. A ofrecerles precisamente esta modalidad de participar en las defensas rurales de manera legal. Bueno, eso es muy importante, porque es volver a meter a la legalidad. En este momento donde estamos observando cómo las autodefensas tienen interlocución con el gobierno federal y el gobierno estatal, aparecen cosas, por ejemplo, como lo que publicó el diario Reforma, de un expediente de un personaje que aparece en un encuentro con el comisionado Castillo. Ya el comisionado Castillo hizo un conjunto de declaraciones sobre por qué se dio ese encuentro, pero más allá de eso yo pregunto, en la información del Procurador General de la República,
¿Cuál es el estatus, digámoslo así, de personajes como Juan José Farías, el famoso abuelo, o del doctor Mireles, o de los personajes que públicamente se identifican como líderes o cabeza En de este momento el consejo? estatus es muy simple. Venga. Son individuos que están legalizando una situación para hacer una función pública en los términos de la ley. En los términos de la ley estoy obligado a revisar los antecedentes que pudieran tener. En el caso concreto de Farías sí tiene un antecedente, pero está amparado. Amparado. Está amparado. No Hay un absuelto, está amparado. En consecuencia, su situación legal, la Constitución y las leyes del mundo te hacen inocente hasta que te alguien te señala culpable. En ese momento ese es su estatus. Y en su calidad de amparado, desde el punto de vista procurador, ¿es interlocutor válido para este proceso de regularización? Yo según entendí de la situación que se explicó, el comisionado se reunió con mucha gente y entre ellos estaba él. O sea, Sin que lo supiera el procurador, el comisionado. Yo me reúno con 2000 y no sé quiénes son. Pero el tema no es el encuentro del comisionado con el abuelo, que es lo que te explicar. Sí, ya está. El tema es que hoy se sabe que el abuelo, hoy nos dice, si está amparado, y la pregunta es si ese estatus hace que este personaje, que es identificado con las autodefensas que lo asumen como parte de ellos, puede continuar con el proceso. Mientras no tenga una resolución judicial distinta. Sí. Mireles. No tengo ningún antecedente de él, lo hubiera dicho desde hace mucho tiempo. Se publicó en Excelsior un reporte de presunto antecedente penal por marihuana, tráfico. Vivo no tengo ninguno. Vivo ninguno. Si hubiera un antecedente... En el momento en que tenga que darse la confirmación de su estatus legal como representantes ya de la ley, tendrían que pasar por todo ese filtro que tiene que revisar sus antecedentes. En todo caso, si hay un antecedente, si alguien fue acusado y procesado, en este momento tú dices, el caso Mireles es... Hasta este momento no tengo ningún antecedente. Bueno, ¿algún otro comentario sobre las autodefensas, procurador? Ninguno, ojalá y pronto se restablezcan las condiciones para que, repito, de manera democrática los municipios regularicen su situación. De los muchos temas que nos van a quedar pendientes, déjame te menciono solo uno, porque quedó la duda de si la captura de un personaje relacionado con el crimen organizado era o no el secuestrador de Diego Fernández de Ceballos, el ex candidato presidencial mexicano. ¿Qué hubo ahí? Pues hay una declaración vieja de un preso, de un detenido en ese momento, que lo culpaba de ser parte de esto. Nosotros no tenemos más evidencias, tenemos muchas más de otras cosas, muchísimas más de otras cosas. De eso no tenemos, estamos desde luego con las averiguaciones correspondientes para ver si sí o no, y te lo diré cuando tenga una evidencia. Porque alguna parte de la prensa mexicana, hasta en destacados espacios, dijo se detuvo a quien secuestró a Diego Fernández Ceballos. En razón del señalamiento que había hecho. Pero no se puede afirmar que tal cosa es así. Nosotros, que tenemos la obligación de acusar con evidencia, todavía no podemos hacer. Lo que tienes es la declaración de alguien procesado que dijo que él había tenido que ver con el secuestro, pero no está confirmado. Pero estamos todavía en el proceso de investigación, pudiera resultar. Bueno, vamos a una pausa, procurador, y regresamos en esta conversación. Bueno, se nos acabó el tiempo, Jesús. Gracias por aceptar esta invitación y nos mantendremos en contacto si me lo permite. Muchas gracias. Gracias, Jesús, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana. Noticias MBS presentó la retransmisión de Aristegui en CNN.